Está justamente con nosotros una de esas personas que ha identificado a su familiar en la lista que se conoció esta semana de los deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador. Ella es Lisbeth Joana Sanguino, tía de Whitmer Josneider Ajelvis Sanguino, de 24 años, quien aparece en este listado. Joana, gracias por estar con nosotros desde la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Colombia. Gracias a ustedes por la colaboración prestada. ¿Qué saben ustedes hoy por hoy de Whitmer? Solo sabemos que está en El Salvador. El día que fueron publicadas las listas, ese día en la mañana mi hermana logró comunicarse con Migración y en horas de la mañana le confirmaron de que mi sobrino había sido deportado a El Salvador el 15 de marzo. Y posteriormente, en horas de la tarde, ya se hace oficial la lista y mi sobrino es el primero en la lista, Whitmer Josneider Ajelvis Sanguino. ¿Ustedes no han tenido comunicación con él en estos días que han pasado desde que llegó deportado a El Salvador hace una semana? No, desde que está allá no tenemos comunicación y eso es lo que nos tiene muy angustiados. No sabemos su estado de salud. Allá en ese momento estaba haciendo mucho frío en Estados Unidos y él ya venía presentando como un cuadro viral de fiebre, dolor de cabeza, quebranto. No sabemos si está recibiendo asistencia médica, no sabemos si lo están alimentando, no sabemos nada. Absolutamente nada. La última llamada que recibió mi hermana, que es su mamá, fue el jueves en la madrugada de la semana pasada, donde él le notificaba que iba a ser trasladado, más no que iba a ser deportado. Y él también le manifestaba que tenía de momento muchísimo temor porque le habían cambiado su uniforme a un color rojo. Mi hermana le dice que tranquilo, que no se preocupe y en cuanto puede ella se comunica con el abogado y le comenta la situación. Él le dice que por temas del uniforme no se preocupe, que eso son cuestiones internas, que no se preocupe y que mi sobrino no puede ser deportado porque actualmente se encuentra actualmente en proceso de asilo. Desde ese día que él hizo esa llamada, no sabemos nada de él. Esto es difícil de entender porque entiendo yo que su sobrino llegó a la ciudad de Houston en compañía de su familia por cuenta de un programa de asilo, con el respaldo detrás de organizaciones como ACNUR, como la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Cómo termina entonces detenido en el aeropuerto de Houston si tenía el respaldo de este proceso, un proceso de asilo? Eso es lo que nosotros tampoco comprendemos. La organización con la que él viajó es ACNUR y OIM, que ellos tienen un programa que se llama Movilidad Segura. Movilidad Segura. Ellos no van a trasladar a criminales. Ellos pasan por un proceso donde se les estudia todo, sus antecedentes penales, toda la parte criminal, medicina, psicológica, absolutamente todo. Ellos pasan por un filtro bastante extenso para luego ser aprobados para este proyecto. Por eso se llama movilidad segura. Ellos ingresaron a los Estados Unidos de manera legal, pero cuando él ingresa al aeropuerto de Houston fue detenido por su tatuaje, que exactamente tiene un reloj, un búho y una rosa. Las imágenes con las que lo relacionan con esta banda del Tren de Aragua es exactamente el reloj y la rosa. Por eso fue que fue detenido. Esta historia de los tatuajes ya la hemos escuchado en testimonios de otros familiares que también han hablado aquí mismo en NTN 24. Han relatado que fueron también detenidos por mostrar esos tatuajes que, según las autoridades, pues los vinculaba con el Tren de Aragua. ¿Por qué cree que
los agentes pudieron haberlo vinculado a esta organización a partir de este tatuaje. Según las normativas actuales de ellos asumen que la principal característica para identificar miembros del Tren de Aragua es un tatuaje. Son tatuajes con imágenes representativas que ellos manejan y entre esas imágenes mi sobrino en ese momento tiene el búho y la rosa. Hay muchas, tengo entendido que estrellas, bueno. Esa es lo que ellos manifiestan. Sin embargo, es algo absurdo. Es algo absurdo porque un tatuaje no nos define como delincuentes. Y estuve leyendo algo sobre el libro de Riskel. Ella es una experta que hizo un libro sobre el Tren de Aragua. Y ella ha venido investigando este tema desde hace mucho tiempo. Y ella ahí da certeza de que un tatuaje no identifican, no sirve para identificar a un miembro del Tren de Aragua. Que hay personas que pertenecen al Tren de Aragua y no tienen ni siquiera un tatuaje en su cuerpo. Que un tatuaje es cuestión de moda. Es como yo lo he comentado en otras entrevistas. Y cómo, o sea, es lo que yo no entiendo, que cuando eso también lo plantea Riskel, que cuál es el primer paso a seguir para descubrir un criminal. Se hace una investigación. Bien, posteriormente a una investigación se determina si la persona ha cometido un crimen o no. Una vez de que se haya determinado si la persona cometió un crimen o no, pues ya se sentencia. Pero no he escuchado el primer caso. No he escuchado el primer caso que hayan pasado por todo este proceso. Sí, entiendo la argumentación. ¿Usted sabe por qué él tenía estos tatuajes? ¿Sabe la historia quizá detrás de lo que mostraba ese búho, ese reloj que tenía tatuado? Sí, claro, mi sobrino, pues algo un poco chistoso. Él tiene un búho, tiene un reloj y tiene una rosa. Pues él en su residencia, en su casa, escuchaba un búho y él es muy miedoso. Y él dice que escuchaba el búho desde pequeño y él se despertaba y cuando él veía el reloj eran las 3 de la mañana. Y pues ya después creció, obviamente perdió el temor y ya de grande pues le daba risa. Cada que él escuchaba un búho decía, uy, yo me acuerdo que yo escuchaba un búho y cuando yo me despertaba eran las 3 de la mañana. Y la rosa, por eso es que si ustedes observan, él tiene un búho y tiene en el reloj las 3 de la mañana. Y la rosa es una imagen representativa de su abuela paterna. Es una señora que adora las plantas, las rosas, las flores, pero les encantan las rosas. Es por ese motivo que él tiene en su brazo la rosa. Sí. Quiero volver con la familia porque él lo anticipaba, él viajó a Estados Unidos desde Ecuador en septiembre. Allí había residido por año y medio, llegó a Houston en compañía de sus dos hermanitos y de su mamá. ¿Cuál es la situación en este momento de la mamá de Whitmer y de sus dos hermanos allí en Estados Unidos? Sí, ellos están actualmente todavía en los Estados Unidos. Mi hermana está inconsolable. Nos preocupa mucho el estado de salud de mi hermana. Mi hermana es hipertensa, tiene problemas de insulina, tiene problemas de columna, bueno, está delicada de salud y eso es algo que nos preocupa. Y sus dos hermanos están devastados, como ustedes se han podido dar cuenta en redes sociales y en todo. Somos una familia muy unida, que es inevitable que este tema no le afecte solamente a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanos. Esto es un tema que nos afecta a todos como núcleo familiar. A mí personalmente me preocupa el estado de salud de mi sobrino. Como le digo, no sabía que estaba presentando este quebranto de salud. Y desde el día 1 siempre me he preocupado por la salud de mi hermana. Sus hermanos están afectados, mis familiares en Venezuela,
Y yo aquí llenándome de mucho valor para que se haga justicia y el mundo entero escuche la historia de mi sobrino y se haga justicia, que es un joven que creció en un hogar lleno de valores, de virtudes, que tenemos temor de Dios y que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y lo que más me duele y me da impotencia es que no hay nada que lo relacione a esta banda. Nada. Él para ingresar al país ingresó de manera legal. Antes de pasó por todo un proceso detalladamente estudiado. No entiendo. Y actualmente se encuentra en un proceso de asilo. ¿Por qué? ¿Por qué lo deportaron si actualmente está en un proceso de asilo? Cuando se hicieron todos los pasos pertinentes, primero se inició con un paro humanitario, fue negado, posteriormente se intentó con fianza, tampoco fue posible porque, bien, como ustedes bien saben, para pagar una fianza antes de ese tuvo que haber cometido un delito. ¿Qué delito? ¿Qué delito cometió John Schneider si él entró legal al país? No había cometido ningún delito, ni mucho menos allá ni en Venezuela. Acá tengo fe de sus antecedentes penales legalizados y apostillados de Ecuador y de Venezuela. Entonces, ¿qué delito cometió? ¿Qué delito? Realmente se encontraba en su proceso de asilo. Sí. Sí. Ustedes insisten, por supuesto, como muchos familiares, que no hay ninguna mancha en el historial de sus familiares, que sus seres queridos son completamente inocentes y detrás de estas 238 personas que Estados Unidos ha presentado como criminales del Tren de Aragua, de pandillas, hay historias humanas. Hay que verificar efectivamente quiénes son criminales, pero ustedes insisten, por supuesto, en la inocencia de Whitmer. Cuénteme, Johanna, ¿cómo es su sobrino? Mi sobrino es un niño muy colaborador, honesto, honrado, lleno de valores, que teme de Dios, que tiene a Dios en su corazón. Es mi primer amor, es mi primer sobrino, la luz de mis ojos y de toda la familia. Y no lo digo yo, de eso no doy fe yo. Lo dicen muchas personas que se han encargado de dar hermosos testimonios de él. Sus maestros han dado hermosos testimonios de él, sus compañeros de estudio, sus vecinos. Muchas personas nos han contactado que no pueden creer esta injusticia. No es porque sea mi sobrino, es porque es un joven maravilloso. Y como les comentaba, algo que me aterra y me desespera es solamente imaginar el temor que está sintiendo mi niño. Eso le pido yo a todas las personas que me escuchan, que hagan mucha oración, mucha oración, para que se haga justicia y para que mi niño esté tranquilo, para que mi niño nunca pierda la fe y sienta la presencia del Señor. Sienta a todos los ángeles del cielo a su alrededor protegiéndolo. Es un niño que, como yo le mencionaba, no tiene malicia. Nunca como familia tuvimos que vivir la preocupación de que dónde está, no ha llegado, se desapareció, son tantas horas de la noche y no ha llegado a dormir. Es un joven que nunca nos ha causado problemas como familia. Es un joven que ha sido muy tranquilo, responsable, Johanna, entregado a su familia. Johanna, usted aquí tiene una oportunidad, tiene un micrófono para hablarle directamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, si nos está escuchando, si puede llegar este mensaje también
al mandatario salvadoreño, al mandatario del Salvador, donde se encuentra actualmente, después de esta deportación, su sobrino. ¿Qué le diría usted al presidente del Salvador? Presidente, presidente, escúcheme. Le habla una tía de un joven que está allá, lleno de valores, que nunca en su vida ha cometido una injusticia. Presidente Bukele, sé que usted, al igual que nosotros, tiene a Dios en su corazón, que es un hombre justo, presidente, que lo único que quiere es proteger a su país, y yo lo entiendo. Pero es algo que usted no sabe, de que todos los que entraron a su país como unos criminales no son criminales. Presidente, sé que Dios se encargará de darle toda la sabiduría que usted necesita, y le pondrá en sus manos, presidente, las herramientas necesarias para que usted estudie detalladamente cada caso y se dé cuenta de que muchos de esos jóvenes que fueron deportados allá como miembros de ese tren son inocentes. Presidente, creo en usted, creo en ese Dios que tiene usted en su corazón, presidente. Escúcheme, por favor, escúcheme. Mi sobrino es Whitmer John Taylor Harvey Sanguino. Es el primero de la lista que está ahí con ustedes. Sé que usted hará justicia y primeramente Dios, presidente. Usted tiene a Dios en su corazón, yo tengo la convicción de eso. Por favor, presidente, no hablo solo por mi sobrino, hablo por todas esas personas que están allá y son inocentes. Mi sobrino no ha cometido nunca ningún delito, ni allá en los Estados Unidos, ni en ninguna parte. Mi sobrino entró de manera legal a ese país, no tiene antecedentes penales. Por favor, presidente, escúchenos, presidente, escúchenos. Por favor, se quiere que demos el testimonio donde sea, donde esté. Yo llego, presidente, yo llego. Y le pongo las pruebas en sus manos. Pero ayúdanos, por favor, ya no aguantamos más. Ese dolor nos está matando. Johanna, Ya no más. Johanna, por supuesto entendemos el momento difícil que su familia está pasando. Es difícil de imaginarlo, un dolor por el que también otras familias aseguran estar pasando, que insisten en la inocencia de sus seres queridos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador y presentados por Washington como presuntos criminales del Tren de Aragua. Su drama es apenas el reflejo del drama que otras familias también están viviendo. Tiene que investigarse, por supuesto, también quiénes son efectivamente miembros del Tren de Aragua, y que sea esta oportunidad para decirle a usted que, como usted lo dice, pruebas en mano, no desfallezcan en esta tarea que han emprendido de manera muy juiciosa usted, con los documentos que me mostraba, con los registros de su entrada legal a los Estados Unidos, por lo menos la entrada también de su madre, de sus hermanos, y estoy seguro también que desde donde se encuentra su sobrino sabe que están haciendo todo esto por él. A usted, Johanna, gracias por haber compartido su testimonio aquí en NTN24. Y por supuesto que todo resulte de la mejor manera posible. Muchas gracias. Sé que se hará justicia primeramente por Dios, porque es nuestro mejor abogado, y seguidamente a todas las personas que nos ayudan, y a ustedes. Dios les bendiga tan bonita labor, que son los que se han encargado de que nuestra voz y nuestra situación lleguen a todos los rincones del mundo. Dios les bendiga eternamente por tan bonita labor. Muchas gracias. Les pido que me ayuden para que se haga justicia, porque ya no aguantamos esta situación, ya no.